Ir rápido a esta frase énfasis que tenemos del mes, ¿verdad? Recuerden que este mes de octubre estamos desarrollando esta serie Jesús en escena. Y no sé si me pueden ayudar ahí con la proyección. Ahí está. Cuando Jesús entra en escena en nuestras vidas, nos muestra la verdad de su palabra que transforma. Y eso es algo que necesitamos recordar, importantísimo, importantísimo, por favor, porque la razón por la que tú y yo debemos anhelar tener a Cristo no es como un amuleto de la suerte, ni tampoco con la intención de querer ese bienestar que el mundo naturalmente no nos puede dar, sino que debemos entender de que lo que busca Dios al entrar en escena en nosotros, a tomar el protagonismo de nuestras vidas, es que nos transformemos, es que seamos completamente diferentes, es que la historia de nuestra vida cambie de ir al puerto a dirigirse ahora al puerto B. Es una línea completamente distinta, y eso es algo muy importante, porque a veces muchos de nosotros queremos conservar tradición, queremos conservar cultura, queremos conservar comodidad, queremos conservar nuestros propios hábitos, creyendo de que son parte justificada de lo que somos y no podemos cambiar, pero muchas veces Dios nos dice, eso es justamente lo que quiero que cambies. Porque creo que todos estamos de acuerdo de que cada uno de los que se encuentran en esta habitación han sido formados, han sido criados de manera distinta, ¿cierto? Todos han recibido una distinta forma de amor, podríamos decir, de parte de papá o de mamá. Todos hemos sido criados, algunos con más severidad, algunos con menos severidad, algunos con más permisividad, otros con mayor exigencia, ¿no? Yo aún recuerdo todavía que hasta los casi 16 años más o menos, mi papá no me dejaba llegar a la casa a más de las 10:30 de la noche. Era su horario, era así. Y tenía que estar con alguien, tenía que estar atento con el teléfono para escribir un mensaje, porque así fui formado, así fue la manera en la que yo he sido criado, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando mis hijas crezcan, no les voy a dejar salir hasta las 8 de la noche hasta que tengan 30 años. Entonces, es diferente la crianza, ¿no? Es distinta. Entonces, y la segunda, peor todavía, ¿no? Entonces, cuando me refiero a esto, quiero que entiendas de que cuando Jesús entra en escena en nuestras vidas, cambia nuestros moldes para unirnos. Cuando vemos la iglesia en la Biblia, vemos que lo refleja como un cuerpo, en unidad. Como un cuerpo que está encadenado, podríamos decir, o conectado unos con otros. Hay algo que nos debe unir, que nos haga quitar eso que de pronto a veces nos hace distintos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace cuando Jesús entra en nuestras vidas? Redefine nuestras vidas, redefine nuestros patrones culturales cuando nos dice que no somos de este mundo, aunque estamos y vivimos en este mundo. Nosotros vamos a cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter, para que ya no refleje lo que somos, ya no refleje a Josías, sino refleje a Cristo en mi vida. Refleje a Cristo en todo lo que haga, en todo lo que quiera decir, lo que quiera pensar, lo que quiera hacer. Debe reflejar siempre a Jesús. Y quiero que tengas esta idea en tu mente, por favor. Cuando Jesús entra en escena, en tu vida, en tu familia, tienes que estar seguro de que nada va a quedar igual. Por favor, préstame atención con esto, porque tienes que entender que cuando Jesús entra en escena en nuestras vidas, nada puede quedar igual. Tu manera de excusarte, de decir, bueno, yo te trato así, esposa, yo te trato así, esposo, yo te trato así, hijo, porque así me criaron a mí, no es excusa para poder decir que es por lo que recibiste, es por lo que tienes, sino que hay algo distinto en nosotros. Y eso distinto es que Jesús ahora mora en nuestras vidas, tiene el control, tiene el timón de nuestros corazones. Cuando vemos a Jesús en medio de estas parábolas, que la verdad es que me parecen hermosos, y creo que vamos a estar viendo de manera más fija la parábola del sembrador, que justamente se encuentra en los primeros versículos del capítulo 13. Y te animo a que puedas leer muchas de estas enseñanzas que, de hecho, que son muy profundas y especiales para todos nosotros, que a veces olvidamos, de verdad. Pero Jesús sabía exactamente cómo llegar al corazón de las personas. Qué increíble realmente era Jesús al poder transmitir el mensaje que el mundo necesitaba. Sabes, Él no vino a entretener a las multitudes, Él vino a transformar corazones. Y debemos estar seguros de que nosotros, siendo la iglesia, debemos seguir el mismo rumbo y la misma dirección. No estamos aquí para entretener a la gente, no estamos aquí para que pueda ser un tiempo más dentro de toda la agenda, sino que estamos aquí porque todos deseamos que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Si nuestras vidas son transformadas, escúchame, no te imaginas el impacto que podríamos causar en este mundo.
Y por eso, escúchame, es que debemos tener mucho cuidado con qué actitud venimos a la iglesia. Porque muchos de nosotros puede que nos estemos preguntando, Señor, pero ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué no hay una diferencia? ¿Por qué a veces me siento desanimado? ¿Hay un cierto vacío en mi corazón, en mi interior? Porque quizá la actitud en la que venimos aquí es diciéndole, Señor, bueno, yo ya sé todo de ti. Solo estoy ahí para poder ver si hay algo más, si hay algo nuevo, si hay algo diferente. Cuando Dios quiere enseñarnos algo distinto, cuando Dios quiere enseñarnos a veces incluso también lo mismo para que podamos ser moldeados con eso. Jesús sabe exactamente, escúchame, lo que tú y yo necesitamos. Sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y cuando vemos justamente estas parábolas, estas historias simples con verdades eternas, podemos entender cuál es el propósito. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, este joven pastor y discípulo que estaba creciendo, y le dice, toda la escritura, le dice algo muy importante, toda la escritura, todo lo que está escrito aquí de parte de Dios para nosotros es útil para poder enseñarnos, para poder redarguirnos, para poder corregirnos, para instruirnos también en justicia. Y cuando vemos el capítulo 13 de Mateo, vamos a poder darnos cuenta de que no todos entendían su mensaje. Y puede que esta sea nuestra situación en este momento también. No porque Jesús no fuera claro, escúchame, sino que la razón por la que muchas veces no podemos poner en práctica su mensaje o no podemos digerir su palabra es porque nuestros corazones aún permanecen cerrados. Aún permanecen cerrados. Y creo que a veces puede ser nuestro caso. A veces puede ser nuestro caso queriendo y teniendo la intención de acercarnos a Jesús. Oye, esta gente que estaba alrededor, esta multitud que lo rodeaba constantemente a Jesús, veían a Jesús a alguien que de pronto anhelaban que puedan tener en sus vidas. Sin embargo, lo podían tener enfrente suyo, sin embargo, mantenían todavía esas puertas en su interior, en su corazón, cerradas. Y así como en esos tiempos, hoy también muchos pueden escuchar la palabra de Dios. Tú puedes estar aquí hoy, pero pocos la entendemos. Pocos la entendemos porque no le hemos dado, y eso es algo muy importante, no le hemos dado al Espíritu Santo el rol protagónico de nuestras vidas. No hemos dejado que el Espíritu Santo, que es justamente la persona que entra en nuestras vidas para tomar el control, es Dios en nosotros, para tomar el control de nuestros corazones, de nuestras vidas, para poder guiarnos cada día, para poder dirigirnos cada día, para poder convencernos de pecado, de maldad, para poder guiar nuestros corazones y nuestros pensamientos hacia algo correcto. Me gustó muchísimo esta frase de este teólogo muy famoso, Charles Spurgeon, que dice, las parábolas, y se refiere justamente a las enseñanzas bíblicas, son espejos, dice. Las parábolas son espejos porque nos muestran el corazón del oyente, no solo las palabras del maestro. Cuando Jesús hablaba, escúchame, no solamente estaba intentando admirar a los demás con su gran conocimiento de la vida, de la historia, del mundo y de justamente el futuro, sino que también estaba intentando dar este mensaje para poder saber qué personas eran las que estaban listas para poder seguirlo y escucharlo. Y a veces muchos de nosotros, la razón por la que no estamos siendo obedientes a su voz o no le estamos siguiendo como Él nos demanda, no es porque hay algo mal en la predicación o hay algo mal en la Biblia o es que hay un mensaje que no entendemos, es simple y llanamente que nuestros corazones están permaneciendo cerrados. La palabra nos habla sobre el amor, nos habla sobre el perdón, nos habla sobre la misericordia, nos habla sobre la bondad, nos habla sobre muchas verdades importantes que van en contra de este mundo y no las entendemos. No entendemos por qué debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, no entendemos por qué debemos amar a aquellos que son nuestros enemigos, no entendemos por qué debemos comportarnos honrosamente, no entendemos por qué debemos venir a la iglesia, no entendemos por qué debemos alejarnos de las cosas de este mundo que están dañándonos, que están obviamente también ensuciándonos. Pero la pregunta clave aquí es, la palabra de Dios, te pregunto, este mensaje que tenemos en este libro, la palabra de Dios, ¿está tomando un papel principal en el escenario de tu vida? Te pregunto, cuando tienes un problema, ¿a dónde recurres o a quién recurres? Yo he escuchado a muchas personas y también incluso cuando he estado liderando a los jóvenes por mucho tiempo, que era más fácil encontrar un buen mensaje en TikTok o en Instagram que recurrir a la palabra de Dios. Escuchar un buen video en YouTube, ¿no? Te sientes deprimido y pones en YouTube, me siento deprimido, un pastor que me hable sobre esto. Y puedes encontrar muchos mensajes de repente sobre eso. Pero ¿cuántas veces estamos dejando que sea la palabra de Dios tomando el papel principal de nuestras vidas? O puede que quizá esté actuando o esté formando simplemente como parte de los personajes secundarios. Y esto es muy, muy necesario que podamos entender porque
En realidad, sin el actor principal, pues una historia carece de sentido y de forma. Una de las películas que a mí me encanta muchísimo y que, bueno, casi le obligué a mi esposa a ver porque no le gusta en realidad la ciencia ficción, pero es a Volver al Futuro. Es súper antigua y la vi y siempre me ha gustado, me ha encantado. Es más, tenía un polo de Volver al Futuro, una confesión, paréntesis, tenía un polo de Volver al Futuro hasta los 20 años, ¿ya? Desde los 12 hasta los 20 y lo usaba continuamente. Hasta que mi papá me dijo, bueno, hijo, vas a ser pastor, entonces tienes que quemar esa cosa. Y bueno, ya lo quemé. No, es broma. Está ahí guardado, creo. Esa película es muy interesante porque refleja una historia muy, creo que conocida para muchos de nosotros, pero si hay ausencia del protagonista, que es justamente este joven Marty McFly, ¿no? que es en el que se desencadena toda la historia, si quitas a esa persona de la historia, obviamente nada tiene sentido, solo un auto que va y viene de pronto y un doctor loco que no se peina, ¿no? Es como que carece de esencia, hay algo que no cuaja dentro de la historia, ¿no? Y muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Intentamos improvisar con nuestros propios guiones, llevando nuestros propios caminos, en nuestros propios términos, a nuestra propia línea, y después nos preguntamos por qué nuestras familias fracasan. ¿Por qué nuestras relaciones no son tan sólidas? ¿Por qué nuestros hijos no están creciendo bajo el temor del Señor? Y ¿sabes lo que a veces solo necesitamos darnos cuenta? Es que este mensaje es el que debe ser el protagonista para nuestra historia. Es el que debe guiar como línea principal, como guión principal, todo lo que nosotros hagamos. Y cuando hablamos sobre esto, es obviamente también tenemos que referirnos al papel de Jesús obrando y obviamente hablando a través de las Escrituras para nosotros, porque ese es el lugar que le corresponde. Ese es el lugar que le corresponde. A veces, si tan solo dejáramos, escúchame, nuestro rol como esposo, como esposa o profesional para dejar ese protagonismo y dejar más bien que Jesús entre en la escena a través del Espíritu Santo y tome el control para dirigir nuestra historia, te puedo asegurar que sería perfecta. Sería perfecta si Él tuviese el rol protagónico y la dirección completa. Creo que Juan lo va a expresar de manera muy, muy puntual y directa, diciéndolo en el capítulo 3, el versículo 30, es necesario que Él crezca, ¿y qué dice? Y que yo mengüe. Es decir, es necesario que Jesús se haga más evidente en mí y que yo más bien me vaya más hacia atrás, más detrás del telón, porque yo no voy a poder hacer lo único que Él puede hacer en mi vida, que es crecer, es ayudarme a crecer. Y te digo, mi hermano que estás aquí, amigo que nos estás visitando, podemos venir cada domingo a la iglesia, podemos escuchar buenos mensajes, podemos tener buenas relaciones, podemos emocionarnos por un momento, pero si el Espíritu Santo no tiene el control de nuestros corazones y las palabras de Jesús no pueden calar a través del Espíritu en nosotros, solo van a rebotar en una mente sin transformarnos por completo. Porque un corazón sin gobierno del Espíritu Santo nunca entenderá el mensaje del cielo. Y Dios quiere hablarte continuamente, Dios quiere hablarte a tu vida, a tu familia, quiere traer esa palabra, ese mensaje de esperanza, de sanidad, pero obviamente nunca lo podremos hacer sin la dirección, sin la guía, sin el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Y creo que el Espíritu Santo y su palabra y la palabra de Dios van de la mano. Son dos recursos y son obviamente dos cosas que son necesarias en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona. Y déjame darte solamente tres consejos que creo que nos van a ayudar muchísimo a poder caminar justamente y ver la necesidad de tener al Espíritu Santo en nosotros y dejar que sea el que nos dirija y nos reconforte. Quiero que volvamos a leer por favor el versículo 11 y 12 de Mateo capítulo 13. Que dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Cuando hay algo que, por ejemplo, comemos o vemos que es diferente a los demás, siempre va a resaltar
eso porque es más notorio, obviamente. Por ejemplo, en un postre, digamos, ¿no? A veces muchas personas pueden preparar un postre mejor que otras porque hay un secreto, porque hay una esencia, hay algo que los diferencia. Y la vida cristiana no se aleja de eso. La vida cristiana no se aleja de eso porque nuestro efecto impactante y transformador va a carecer por ausencia de esos secretos del reino. La razón por la que quizá no estamos disfrutando esa plena madurez de nuestra vida cristiana, profunda, genuina y llena de gozo, es porque carecemos de esos secretos del reino que el Señor sí ha preparado y que nos lo quiere dar, pero no estamos atentos para poder recibirlo. Porque me puse a pensar muchísimo, ¿por qué eran diferentes los apóstoles? ¿Por qué eran diferentes los apóstoles? ¿Solo porque Jesús estuvo con ellos de manera física y presencial en esos tiempos? O te pregunto, ¿Dios podría hacer lo mismo con cada uno de nosotros en este tiempo? Y claro que sí, Dios quiere levantar hoy en día también hombres y mujeres que sean apasionados por su palabra, convencidos del mensaje del reino de los cielos y sobre todo que podamos ser distintos a esta sociedad como la vemos. Jesús les dice claramente a todos ellos, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino. Y sabes, eso es para todos nosotros, todos aquellos que estamos aquí, que conocemos al Señor, pero no se trataba de capacidad intelectual. Cuando Jesús les hablaba sobre parábolas y cuando les hablaba sobre estas historias, no se trataba de que el más inteligente entendía mejor la palabra. Y a veces creemos esto erróneamente. Decimos, bueno, yo a veces leo la Biblia, me levanto en las mañanas y estoy leyendo la Biblia y como que me duermo porque no entiendo, porque no comprendo lo que dice, porque no estoy tan segura si es lo que está tratando de hablarme o qué es lo que está tratando de hablarme, pero no se trata de capacidad intelectual, sino se trata de un corazón dispuesto. ¿Sabes por qué había tanta gente que no entendía los mensajes de Jesús? Porque eran mensajes muy sencillos, que hasta hoy en día muchas personas no lo entienden. No era porque eran difíciles de procesar, sino son para aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones. Y sabes, muchas veces nosotros cerramos las puertas de nuestro corazón para escuchar y oír el mensaje que Dios tiene. Entonces, te voy a decir algo, solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender los secretos del reino. No hay nada más ni nadie más que pueda hacerlo por nosotros. El reino de Dios no se entiende con la mente natural, sino con un alma rendida. ¿Quieres crecer en tu comunión con Dios? ¿Quieres crecer en el mejor trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Quieres que esta palabra, este mensaje que ya has leído, que ya conoces, que ya has escuchado muchas veces, comience a ponerse en evidencia, en práctica en tu vida? Tienes que comenzar por un corazón rendido, un corazón dispuesto. John Piper va a decir que sin el Espíritu Santo, la Biblia es solo un libro cerrado. Escúchame, no se trata de leer la Biblia todo el tiempo y que esto solamente sea nuestro único recurso, sino que con el Espíritu Santo, este libro se convierte en una carta viva de parte del Padre. Y eso es lo que necesitamos todos. Necesitamos que esta palabra ahora aterrice a nuestros corazones para generar un cambio, para generar una transformación. Y solo cuando tenemos al Espíritu Santo vamos a poder traducir estas verdades del reino en un lenguaje del alma. Mientras este mundo, escúchame, se jacta en sabiduría, el Espíritu de Dios es el que nos revela la verdad solo aquellos que somos humildes. Solo aquellos que somos humildes, aquellos que rendimos todo nuestro corazón, todo nuestro ser delante del Señor. Por eso Pablo va a decir también que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Queremos conocer más a Dios, queremos anhelar más de Él, queremos saber más de Él en nuestras vidas para que pueda transformar nuestros corazones. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Necesitamos alimentar más su Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos dejar y apartarnos de las cosas de este mundo, de las tradiciones, de la cultura, de nuestros hábitos, de cualquier cosa que intente obstruir el camino, que solo debe tener el Espíritu para gobernar nuestros corazones por completo. Por ejemplo, si tuviese que hacerte la pregunta en este tiempo de que cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que nosotros leemos la palabra, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque a veces hay una dirección errónea en esto. A veces hay una dirección muy equivocada sobre la razón por la que estamos leyendo día tras día la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Queremos conocer más? Queremos obtener más información, queremos jactarnos frente a los demás que lo hemos hecho y lo hemos cumplido como una tarea, como un checklist que estamos, bueno, hoy día leí la Biblia. ¿Por qué estamos buscando eso? ¿Qué estamos buscando? ¿Consolación? Porque a veces decimos, uy, no, leo la Biblia porque me hace sentir bien. ¿Eso es lo que Dios busca? ¿Que te sientas bien?
¿Es realmente eso lo que está buscando en ti? ¿Sabes lo que el Señor está buscando para cada uno de nosotros cuando nos acerquemos a esta palabra? Es transformación. Escúchame, transformación. Eso es lo que busca. Por eso, antes de abrir tu Biblia, asegúrate que hayas abierto tu corazón. ¿Quieres ver un cambio en ti? ¿Quieres ver un cambio en tus relaciones? ¿Quieres ver un cambio en tu vida? ¿Quieres ver un cambio en todo lo que eres? Antes de abrir esto, escúchame, abre tu corazón. Abre tu corazón. No lo cierres para poder solamente jactarte en vanas palabras, sino que entender de que el conocimiento, escúchame, puede llenar nuestra mente, pero solo el Espíritu va a poder iluminar nuestro corazón. El Espíritu va a ser el único que va a poder iluminar nuestro corazón. ¿Sabes por qué esta gente? Escúchame, si tuviésemos que remontarnos a esa escena, en ese momento donde el capítulo 13 de Mateo está siendo revelado y relatado, vamos a encontrar a mucha gente que conocía la Torá. Mucha gente que conocía la palabra y la ley de Moisés. Mucha gente que iba a las sinagogas continuamente. Y habían abierto sus ojos y habían abierto su mente, pero ¿sabes lo que habían cerrado? Su corazón. Y no es tan extraño verlo hoy. ¿Por qué crees que las iglesias no son un campo abierto, o por lo menos las iglesias que predican la palabra de Dios, no son un campo abierto en donde masas y miles y millones de personas llegan día a día o domingo a domingo? ¿Por qué crees que a veces y no es por ofender a ninguno de ustedes, ojo que no quiero que lo tomen así, pero ¿por qué crees que a veces tenemos quizá una instrucción o un ejercicio de nuestra fe poco responsable? Decimos, la iglesia, bueno, puede esperar, pues, ¿no? Si la cita es a tal hora, puedo llegar tarde. Bueno, es la iglesia, ¿no? Además hay cosas más importantes. No, es la iglesia, o sea, si no voy hoy día no va a pasar nada, y a veces comenzamos a rechazar, comenzamos a menospreciar lo que más bien debería ser lo más importante para nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de este cuerpo, a través de esta casa, a través de lo que Él sigue haciendo. Y ojo, muchas veces nosotros puede que no estemos entendiendo el mensaje completo de Dios a nuestras vidas y no estemos dejando que Él esté en la escena principal de nuestros corazones y actuando en el rol protagónico de nuestra historia, porque justamente hemos cerrado las puertas de nuestro corazón. Y hemos dejado que quizá vicios, hemos dejado que quizá pecados ocultos, hemos dejado que quizá la forma de pensar de este mundo nos gobierne primero antes que el Espíritu de Dios y su palabra. Pero te digo algo, solo el Espíritu va a poder ayudarte a entender los secretos del reino. ¿Quieres crecer más en esa relación con el Señor, con Dios? ¿Quieres conocer realmente quién es Él y este Padre amoroso y perfecto? Escúchame, yo creo que esa gente, estos hombres, los discípulos, no eran hombres únicos. Hay un libro que me gusta mucho de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que habla justamente no solo de los discípulos, pero algunos más. Y justo muestra en escena esto, que todos podemos ser usados en las manos de Dios, porque Él puede usar lo común y corriente para algo emocionante y poderoso. ¿Y qué es lo que diferencia entonces eso en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces nuestras historias no son como la de esos hombres que renunciaron trabajo, que renunciaron familia, que renunciaron su propia comodidad, que renunciaron sus vidas por completo por predicar el mensaje de Cristo? ¿Te imaginas si hoy nuestra forma de profesar nuestra fe involucraría que si cada vez que nosotros le decimos a alguien que somos cristianos nos azoten, por ejemplo? ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estaríamos dispuestos a ser fieles a nuestro Dios aún en medio de todo? Porque ahorita no nos cuesta nada. Es fácil venir aquí cada domingo, es fácil venir aquí cada semana y sentarte y escuchar un mensaje que puede alentarte, que puede animarte, pero a veces es difícil cuando estas palabras y estos mensajes realmente incomodan o hasta a veces ni siquiera se entienden. Y no es que no se entienden porque son difíciles, no se entienden porque tu corazón, tú lo has decidido mantener cerrado. Nosotros hemos decidido mantenerlos cerrados. Pero debemos pedirle al Espíritu del Señor que sea quien nos ayude a poder encontrar esos secretos del reino, esas palabras que realmente nos van a ayudar a ser mejores, pero que no necesariamente son las más cómodas. Y quiero ir con el siguiente, en el versículo 13, del 13 al 15, por favor, para poder ver lo que justamente dice aquí la palabra en Mateo capítulo 13, versos del 13 al 15. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Saben, muchos de nosotros seguimos permaneciendo y manteniendo nuestros ojos cerrados, nuestra mente cerrada, nuestros oídos cerrados. Si bien es cierto, el mensaje de Jesús en parábolas era sencillo, no era para nada cómodo. No era para nada cómodo, sino que buscaba exhortar todo el tiempo la vida que llevamos y sobre todo elegir el camino un camino de obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo segundo que quiero que sepamos. Solo el Espíritu de Dios nos va a confrontar y nos va a ayudar a elegir la verdad. Si queremos realmente vidas que puedan ser distintas, que puedan marcar la diferencia en este mundo, que vayan en contra de esta cultura, necesitamos su Espíritu, porque solo su Espíritu nos va a confrontar y nos va a ayudar a elegir la verdad. No sé si te pasa, pero a veces seguimos lidiando con el mismo pecado una y otra vez. Seguimos lidiando a veces con la mentira, seguimos lidiando con la desobediencia, seguimos lidiando con el engaño, seguimos lidiando con cosas que se hacen continuamente o permanentemente parte de nuestro estilo de vida. La pregunta es ¿por qué? Puede que el Espíritu de Dios, no estés alimentando el Espíritu de Dios con su palabra para que justamente pueda confrontarte cada vez que pase eso. Porque tú y yo en Cristo Jesús tenemos poder y tenemos victoria, pero solo cuando Él está guiando y dirigiendo nuestros corazones. Para esta gente el problema no era la falta de enseñanza, sino la resistencia del corazón. ¿No pasa que a veces cuando sabemos y entendemos muchas veces que debemos y necesitamos pedir perdón porque hemos ofendido, nos cuesta hacerlo? Cuando hemos dañado el corazón de alguien que amamos y sabemos que no está bien, nos cuesta hacerlo. Esa es la resistencia de nuestro corazón. No hay una falta de enseñanza. Sabemos que mantener rencor, sabemos que humillar, sabemos que tener un corazón orgulloso es algo que va en contra de lo que el Señor nos enseña. Pero nuestro corazón se resiste. Y la gente en este punto, en este momento, cuando estos versículos que acabamos de leer está refiriéndose, esta gente había tomado la decisión de no entender. Y tampoco estaba buscando entender el mensaje con una verdad espiritual de lo que Jesús traía. Y hoy estamos igual. Hoy estamos igual porque preferimos oír lo que nos agrada y no lo que nos confronta. Es más fácil oír un mensaje en donde siempre somos animados y reconfortados y consolados, en lugar de un mensaje que expone la profundidad y la vergüenza de quiénes somos realmente. Hay una gran necesidad en nuestros corazones. Hay pecado en nuestras vidas y necesitamos acercarnos a Cristo Jesús para ser limpiados. Necesitamos ser transformados por Él. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos dejar la manera en la que seguimos viviendo en esta tierra para poder emprender un camino distinto. Y solo el Espíritu de Dios va a poder ayudarte a sacar esa venda, esa ceguera espiritual sobre tus ojos que te está impidiendo ver que todo eso te está dañando. Mantener dolor en tu corazón, rencor, odio, resentimiento, sobre todo quizá aún de pronto malas actitudes o malos hábitos que están llevándote hacia una vida que te está dañando, porque no le agrada al Señor. Cuando el Espíritu Santo obra, escúchame, no va a buscar comodidad, va a buscar conversión. Eso es lo que quiere en ti, quiere que seas transformado. Él te va a confrontar no para herirte, sino para sanarte. Para sanarte. Cuando nosotros hemos llevado algún procedimiento médico, o incluso si tuviésemos que pensar en una herida abierta, sanar esa herida va a tomar muchas veces quizá dolor, va quizá doler y causar malestar o incomodidad, pero al final si no sigue el procedimiento correcto, nunca va a estar lista para poder sanar. Y es lo mismo con nosotros. El Espíritu de Dios nos confronta a través de la palabra, nos incomoda cada uno de estos mensajes porque quiere traer un mayor beneficio a nuestras vidas. Porque quiere que despertemos una fe, o mejor dicho, cambiar o migrar de una fe superficial o cultural a una fe donde Jesús es el centro y su Espíritu es quien está al timón. Pero ¿cuál es nuestro caso? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando vemos el
en Juan capítulo 16, el versículo 8, habla justamente sobre el Espíritu de Dios. Dice, y cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Si queremos tener una vida en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en cada paso que demos, en donde podamos tener algo distinto, ver algo distinto en nosotros, vamos a necesitar, escúchame, ser confrontados por el Espíritu de Dios. Vamos a tener que elegir en lugar de pronto de hablar, callar, para poder perdonar, para poder preferir perdonar, para poder preferir la humildad antes que el orgullo, y poder hacer que el amor sea el que prevalezca. La palabra de Dios, escúchame, si no te incomoda, probablemente no la estás escuchando con el corazón. Probablemente solo le estés escuchando como un buen mensaje, como un buen consejo para tu vida, pero si no está causando incomodidad y si no está exponiendo lo vil y malo que somos cada uno de nosotros, puede que no estemos recibiéndola con el corazón. Puede que no estemos entendiendo realmente cuál es el propósito de todo esto. Necesitamos al Espíritu para que nos confronte y nos pueda ayudar siempre a elegir la verdad. Y tercero, solo el Espíritu va a producir fruto y nos va a transformar o nos va a formar como discípulos del reino. El versículo 23 dice así en Mateo capítulo 13: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Dije que quería concluir con este enfoque sobre esta primera parábola que menciona el libro de Mateo en el capítulo 13, que habla sobre la parábola del sembrador. Las tierras en donde una semilla es sembrada o tirada, esparcida, para que pueda crecer, para que pueda germinar, para que pueda justamente producir un fruto. Y entra a diferentes lugares, ¿verdad? Cae sobre el camino, cae en tierra, cae entre espigos, pero finalmente llega a buena tierra. Y cuando llega justamente al lugar preciso, con lo que es necesario en el entorno, pues produce un buen fruto. Y sabes, nosotros tenemos el mensaje. Este mensaje que puede transformar y cambiar el rumbo de nuestra historia, de nuestra vida. Escúchame, ¿quieres un mensaje para mejor relación? Aquí está. ¿Quieres un mensaje para poder criar mejor a tus hijos? Aquí está. ¿Quieres un mensaje para poder crecer en tu relación con tu matrimonio? Aquí está. Todo lo que necesitamos en esta vida, Dios nos lo ha entregado ya con antemano. Nos lo ha dado y nos lo ha entregado. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué esto no produce un cambio? No produce un fruto en nosotros. Y la razón es porque el Espíritu, no estamos dejándonos guiar por el Espíritu. El Espíritu va a ser el que nos ayude, usando la palabra de Dios, a producir ese fruto en nosotros, como dice este mensaje, creando en nuestras vidas esa buena tierra. ¿Sabes? Jesús habló del que oyó la palabra y la entendió, dice, y dio buen fruto. Y el propósito de entender y ser confrontado es que nosotros podamos ser transformados. No es algo lógico, escúchame, que para alguien que entienda y se sienta confrontado con su espíritu, se resista a la transformación, negando y rechazando la obra perfecta, poderosa y maravillosa de Cristo en nuestras vidas. Porque el Espíritu no solo revela, sino que cultiva y forma en nosotros el carácter de Cristo. La semana pasada estaba diciéndoles en el mensaje que estábamos desarrollando que uno de los más grandes deseos o peticiones que deberíamos decirle al Señor cada día de nuestras vidas es decirle: Señor, ayúdame a reflejar más a ti. Ayúdame a reflejarte más a ti en mi vida, en mi manera de ser, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si puede que el Espíritu no sea quien prime, no sea quien esté en el rol protagónico de nuestras vidas, sino más bien seamos nosotros mismos. La verdadera evidencia de que hemos entendido una parábola, es decir, este mensaje, esta enseñanza, no se trata de que la expliquemos bien, sino que la vivamos bien. ¿Sabes? El mayor éxito o el mayor nivel de alcance para un creyente no está en conocer más de la palabra, sino en vivir más la palabra en nuestras vidas. Llevar más este mensaje aterrizado en nuestros corazones para practicarlo cada día. Cada día. Y este era el mensaje de Jesús para sus discípulos y que de hecho también llega para cada uno de nosotros en este tiempo. No es suficiente con entender bien la letra, sino practicarla. Eso es lo que nos va a hacer diferentes y sobre todo únicos. Gálatas va a decir en el capítulo 5 que el fruto del Espíritu, mira, dice que es amor, es gozo, es paz,
paciencia, bondad, benignidad. Ahora te pregunto, ¿cuántas de estas cosas son las que ponemos en práctica día a día? ¿Cuántas de estas cosas son las que ponemos en práctica cada día de nuestras vidas? Porque el Espíritu quiere que nuestras vidas sea un testimonio viviente de que Jesús sigue actuando y sobre todo que Él es quien gobierna en nuestros corazones. Porque cuando no somos gobernados hay frustración. Y siempre va a haber frustración mientras no le dejemos la dirección completa del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabes? De nada vale saber mucho de Dios si seguimos viviendo como si no lo conociéramos. De nada vale saber mucho de Dios si vamos a vivir como si no lo conociéramos. De nada vale que hayas sido creyente por 20 años, de nada vale que hayas sido pastor de 1001 iglesias, de nada vale que todos los días leas la palabra, pero que nada de esto cambie y transforme tu vida en acción. Te lleve a un punto en donde vivas de una manera distinta. Quiero ir terminando con esto. Debemos entender de que estas palabras incómodas de parte de Jesús en estas parábolas, muchas de ellas con un tono sencillo, pero a la vez profundo y que solo se podía entender por medio del Espíritu para revelar estos secretos, incomodaban porque lo que buscaban era que haya una transformación, que haya un cambio profundo en la vida de cada persona. Y Dios sigue usando su palabra para poder removernos, para poder confrontarnos, para poder renovarnos. Esto es lo que quiere. Quiero terminar con estos textos, el versículo 16 y 17, que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sabes, tú y yo no te imaginas el privilegio que tenemos de estar en este tiempo, de estar en este día y de estar en esta hora, de recibir todo lo que Dios quiere hablar una y otra vez a nuestros corazones por lo que nos estamos resistiendo. Y eso es lo que dice su palabra. Hay mucha gente que deseó ver, que deseó oír lo que tú estás oyendo y viendo, pero tú y yo somos bienaventurados por eso. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje hoy? ¿Vamos a dejar que Jesús vuelva a entrar en escena y nos diga y nos haga esta pregunta una vez más? Porque no sé qué es lo que está guiando tu corazón. Resentido, dolido, triste, avergonzado, sufrido. No sé cómo estés en este momento. Pero una vez más, esta es la pregunta que Jesús nos hace. ¿Me dejarás el papel principal de tu historia? ¿Vas a dejar que mi espíritu sea el que gobierne antes de tu propio carácter, antes de tu propio orgullo, antes de tu propia justicia? Porque eso es lo que necesitamos para ver una transformación real. Cuando nuestro espíritu gobierna, escúchame, cuando su espíritu, gobierna nuestras vidas, vamos a entender lo que antes no entendíamos. Hemos tenido conversaciones largas con mi esposa sobre el tema del amor a nuestros enemigos, no porque tenemos muchos enemigos, sino que pasamos una temporada difícil en nuestra relación, en donde había mucha gente que no estaba de acuerdo en que ella fuera mi esposa. No habrá otro momento para contar eso, y pasamos una temporada muy, muy difícil ambos. Y una de las cosas que aprendimos fue amar a pesar de todo y en medio de todo. Creo que la razón por la que a veces no entendemos muchas de las verdades de Dios puede que sea porque quizá el Espíritu no sea quien gobierne tu vida. Hay que amar a aquellos que nos ofenden, hay que perdonar a aquellos que nos lastiman, hay que bendecir a quienes nos maldicen. Esa es la manera en la que debemos vivir hoy. Eso es traer a Jesús en escena en nuestras vidas, es entender lo que antes no comprendías. Solo Él te va a poder ayudar y dar la fuerza de lo que hoy no puedes recibir y no puedes comprender en tu mente humana. Pero también vas a lograr amar lo que antes no podías. Vas a darte cuenta lo especial y lo hermoso que es vivir una vida realmente eligiendo siempre la verdad, eligiendo siempre a Dios por encima de todo.
Podemos ver a mucha gente que de pronto, no sé, va a una fiesta, está yendo a una reunión o está haciendo cosas indebidas y se jactan de ello porque les va bien, porque salen ilesos de esto y que todas las cosas van de manera correcta. Y a veces despreciamos muchas veces nuestra vida como cristianos. Y decimos, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo intento hacer las cosas correctas y me va mal en mi negocio, tengo problemas con mi familia, mis hijos no vienen a la iglesia, mi relación con mis padres está dañada, y todo el tiempo estamos quejándonos. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu gobierne nuestras vidas, vamos a amar lo que antes no podíamos, y vamos a decirle, Señor, voy a amar aún a esta familia que siento que está en pedazos, voy a amar aún lo poco que tengo, aun cuando aquellos que hacen injusticia tienen mucho. Voy a amar lo que tú me has dado y lo que tú me has puesto en mi alrededor, porque sé que lo más precioso, lo más preciado que tengo en mi vida es a ti en mi corazón. Aunque los demás puedan tener otras cosas que yo no veo, voy a amar lo que antes no podía. Y sabes, vamos a ver frutos donde solo antes podía haber sequedad. Creo que necesitamos hacer un llamado en este tiempo para decirle al Señor de todo corazón: Espíritu Santo, sé tú el director de mi vida, sé tú el director de mi historia, y que sea la palabra tu guión para mi camino. Que Jesús sea el protagonista y que todo nos guíe hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. John Stott dice: el Espíritu de Dios no vino para interpretarnos mejor la historia de Jesús, sino para que vivamos dentro de ella. Eso es lo que Dios quiere al traer su Espíritu sobre nosotros. Quiere realmente que su palabra no solo nos incomode, sino que nos transforme. Quiere que no solo pensemos, sino actuemos. Quiere que no solo nos toquemos, sino que cambiemos por completo. Que cambiemos por completo. Lo que está buscando en este tiempo el Señor no son espectadores, sino discípulos que vivan cada escena trayéndolo a Él en su historia. Y sabes, solo así podremos impactar en este mundo, solo podremos así hacer diferente a este mundo y decirle al Señor con todo nuestro corazón: Dios, es lo que quiero para mi vida, es lo que quiero para mi familia. No quiero seguir siendo el mismo, no quiero seguir en el mismo camino. Quiero que algo cambie dentro de mí. Ya estoy cansado, ya estoy angustiado de seguir el mismo patrón tanto tiempo, tantos años. Quiero que hagas algo diferente en mí. Quiero que me ayudes a lograr lo que quizá solo nunca podré hacer. Y sabes, por eso necesitamos su palabra y sobre todo su Espíritu en nosotros, para que entre en escena en nuestros corazones. Ahí donde estás, tenemos que puedas orar, por favor, y puedas acercarte delante del Señor en este tiempo en oración. Y te animo a que hables con Dios. Hables con Dios y resuelvas esta pregunta que Jesús nos está haciendo en este momento: ¿me dejarás tomar el protagonismo en tu vida? ¿O seguirás siendo tú? ¿Seguiré siendo yo? Hay algo que necesita cambiar hoy. Hay algo que necesita ser diferente hoy. Y solo tú y yo podemos dar ese paso en pos al cambio, para pedirle a Dios que transforme nuestros corazones, para que nos arranque de este mundo y de esta cultura, para que limpie nuestro corazón y sane todo dolor, toda vergüenza, toda inquietud, toda ansiedad, y nos dé esperanza por lo que es vivir conforme a su palabra, vivir en el Espíritu, vivir en obediencia a Dios. Quizá tenemos mucho tiempo aquí y por muchos años nunca logramos entender el mensaje central de todo esto. Y Dios hoy nos está llamando y nos está diciendo: hace mucho tiempo que cerraste las puertas de tu corazón y hoy necesitas abrirlas nuevamente. Y si eso es lo que quieres hacer y quieres comenzar esta nueva historia y quieres decirle al Señor: Dios, ayúdame, enséñame y muéstrame. Dame la valentía, dame el valor de abrir, Señor, las puertas de mi corazón para poder recibir a tu Espíritu y me ayude, Señor, a iluminar el camino que has preparado para mí. Sana mis heridas,
perdona mi maldad, limpia mi mente y mi corazón. Y ayúdame a que tu mensaje, Señor, ayúdame a que tu palabra, Señor, sea el mayor, sino el único recurso que me transforme y me cambie. Quizá necesitaré mucho más, pero que lo primero y sea lo primero que acuda sea a ti y a tu palabra, en medio de mi crisis, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia. Ayúdame, Señor, a acercarme a ti. Y te pido por esa transformación en nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo rogamos, Dios. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, entregarte una vez más ese rol que te toca a ti, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a nunca quitarte de ninguna escena de nuestra historia, en nuestras vidas, sino a permanecer en ti en todo tiempo, cada día, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te lo rogamos, Señor. Si tú quieres en este tiempo hacer una oración también por justamente ese pedido al Señor en tu vida. Quizás sentiste que en algún momento cerraste esa puerta de tu corazón o de tu interior para recibir este mensaje y cada enseñanza que Él ha traído a ti, para que puedas justamente entender lo que antes no comprendías, amar lo que antes no podías y ver frutos, aun cuando quizá había dolor y sequedad. Dios en este tiempo quiere hablarte y Él desea transformarte. No solamente quiere hacerte pensar, sino quiere llevarte a actuar, a poder ver justamente que no anhela que seas más un espectador en esta historia, sino que seas un discípulo dentro de la escena, dejándolo a Él actuar para guiar tu vida y tu camino. Si quieres decirle eso al Señor, y sabes, yo soy el primero aquí en decirle una vez más a Dios con todo mi corazón: Señor, ayúdame y enséñame a tener y llenarme con más de ti, más de tu Espíritu, porque solo es tu Espíritu el que me guiará en ello. Gracias, Señor, porque en tu infinita gracia y misericordia pusiste tus ojos sobre nosotros para revelarnos esos secretos, Señor. Secretos que este mundo no tiene, secretos que este mundo, Señor, no puede oír ni ver. Pero hoy que los recibimos, Señor, por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Y si algo te rogamos, Señor, es porque levantes un pueblo y una iglesia, Señor, ferviente y llena de tu Espíritu, para que impacte este mundo, para que vean en cada uno de ellos, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, hombres, mujeres, matrimonios, personas, jóvenes, diferentes en esta sociedad, únicos en este mundo, Señor, dispuestos, Señor, a realmente proclamar tu verdad y saber de que lo que nos hace distintos no es nuestro conocimiento ni nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia ni nuestros dineros, Señor, sino es que tú moras en cada uno de nosotros. Te entregamos, Señor, todo nuestro corazón y nuestra mente. Y oramos, Señor, en este tiempo porque gobierne tu Espíritu en nuestras vidas. Gobierna tú, Señor. Hoy me rindo, Padre, a todo intento, Señor, ya fracasado de gobierno en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi familia, con los míos, Señor, en mis relaciones. Y me rindo, Señor, y me someto por completo a ti, pidiéndote que seas tú quien ayude, Señor, a abrir los ojos de aquellos que no ven, a que tú, Señor, destape los oídos de aquellos que no oyen, y podamos disfrutar de la bendición que nos has dado, Señor, de haber sido elegidos por ti, de
haber sido apartados por ti, Señor. Este mundo, Señor, creado por ti. Nos has puesto aquí, Señor, para poder darte gloria a tu nombre. Y que ese sea nuestro estilo de vida, Señor. Ayuda a cada uno de los que están en este lugar, Señor, en este espacio reunidos. Rompe toda cadena, rompe todo vicio, quebranta todo pecado en el nombre de Jesús, Señor. Y obra de manera especial y poderosa para una vez más, Señor, santificar y purificar a tu pueblo, Señor. Una vez más que sea tan solo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder ser siervos, hombres y mujeres fieles a ti hasta el último día de nuestra existencia, Señor. Y una vez más te rogamos, Señor, porque tu Espíritu nunca se aparte de nosotros, sino que nos acompañe a donde quiera que vayamos. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias por el privilegio, Señor, y la bendición que nos das de poder estar hoy aquí y de ser parte de lo que tú, Señor, sigues haciendo y sigues moviendo, Señor, en este lugar. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos, solo queremos terminar pidiéndote, mantén nuestras puertas del corazón siempre abiertas. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Amén. Dale gloria al Señor ahí donde estás. Puedes tomar tu asiento, querida iglesia.